Bueno, ahí estamos. Buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a arrancar con una unidad nueva, la unidad 3. Ayer estuvieron haciendo práctica de todo lo que han visto hasta ahora, la unidad 1 y 2. Y hoy nos toca empezar con tema nuevo. Así que voy a compartirles una presentación y vamos a arrancar por ahí. Bueno, ahí deberían estar viendo. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que queremos compartir respecto a esta unidad 3? La unidad que denominamos nosotros arquitectura del conjunto de instrucciones. Esta unidad es clave para empezar a entender con más profundidad y más tecnicismo qué es lo que ocurre cuando debemos interactuar con una computadora, lo que denominamos bajo nivel. Es decir, cuando tenemos que, por ejemplo, programar sobre una computadora más allá del uso de un lenguaje de alto nivel como los que pueden venir usando en cualquiera de las materias de algoritmos, ¿no? O sea, más allá de usar un lenguaje como C, como Python, como Java, como los que usen a lo largo de la carrera. En este caso, lo que nos va a servir esta información, estos conceptos que vamos a ver acá, es para saber cómo interactuamos con un computador cuando tenemos que ir bien a bajo nivel, ¿no? Lo primero que les proponemos para sintonizar todo este tema es poner en común algunas definiciones, ¿no? Que no son absolutas, pero bueno, que les proponemos consensuar para que después hablemos el mismo idioma a lo largo de la unidad y del resto de la materia, ¿no? El primer concepto que queremos anclar, que ya lo veníamos usando en algunas conversaciones, lo hemos mencionado, es lo que se denomina arquitectura de computadoras, ¿no? ¿Y qué es una arquitectura de computadora? Bueno, acá hay una definición que tomamos, no es la única. Ahí si se fijan en los distintos autores de materias de este estilo, bueno, no van a encontrar una única definición, pero esta es la que nos parece más cercana, ¿no? Y dice algo así como que una arquitectura está formada o identificada a través de todo lo que son las características computacionales que son visibles a un programador, ¿no? Y acá habla de características computacionales que vamos a ver en detalle y habla de programador, ¿no? Cuando nos referimos a programador, en este caso es justamente un programador que tenga la necesidad de usar directamente esas características computacionales, ¿no? Ustedes cuando programan en un lenguaje de alto nivel usan esas características computacionales, pero las usan normalmente en una forma indirecta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no referencian directamente a elementos de la arquitectura, sino que el lenguaje que usan les abstrae ciertas complejidades, ¿no? Para que lo anclen a lo que han vivido hasta ahora. Cuando ustedes programaron en Abacus o cuando vimos en forma teórica cómo se escribirían algunas instrucciones de Super Abacus, lo que estaban haciendo era interactuando con ese computador teórico desde un punto de vista de bajo nivel. ¿Por qué? Porque le instruían directamente al CPU de la máquina con lo que tenía que hacer, ¿tá? Directamente le indicaban o le programaban lo que se denomina instrucciones de máquina, que lo vamos a ver en breve, ¿ok?
En cambio, cuando, por ejemplo, ustedes programaron en Algoritmos 1 en C, no usan directamente los componentes de la máquina, ¿no? Hacen una programación. En el caso de C hay un software que es el compilador que toma esas instrucciones que ustedes escriben en un lenguaje como C y las traduce a lo que son las instrucciones de máquina, ¿ok? Lo que después, en ejecución, realmente el CPU va a interpretar, ¿no? Lo mismo ocurre con Python, con otra complejidad, porque Python no es un lenguaje compilado, sino que es un lenguaje interpretado, y lo que ocurre ahí es que hay un intérprete, o sea, un software que interpreta lo que ustedes escribieron en Python y lo manda a ejecutar directamente, instrucción por instrucción, al CPU, ¿no? Volviendo a la definición, entonces, arquitectura, características computacionales, la vamos a ver en detalle ahora, programador. Y acá hace la referencia, ¿no? ¿Qué son esas características computacionales? Son aquellos atributos de esa máquina que tienen un impacto directo con la ejecución de un programa, ¿no? O sea, hay muchas características en un computador, las que específicamente se identifican dentro de la arquitectura son las que tienen una relación directa con cómo lógicamente un programa se ejecuta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá, de hecho, hay uno que es parte de la definición que hace un ingeniero electrónico al construir una determinada arquitectura de computador, es, por ejemplo, identificar si esa arquitectura va a tener una instrucción de máquina que permita multiplicar en alguna aritmética, ¿no? Por ejemplo, una instrucción de multiplicación de binario punto fijo con signo, ¿no? ¿Y de qué característica? Esa podría ser una definición que forma parte de la arquitectura. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuando programan que el CPU entiende esa instrucción que está disponible, ¿no? Si quieren anclarlo con lo que vimos en Abacus, ustedes saben cuando programan en Abacus cuál es ese conjunto de operaciones o de instrucciones que tienen disponible, ¿no? Entonces, el diseñador teórico de la máquina Abacus les dejó disponibles esas instrucciones y no tienen todas las que se les ocurre, tienen solo esas, ¿no? Bueno, en la vida real, en una implementación real, ocurre lo mismo. Tienen un set de instrucciones y eso forma parte del concepto de arquitectura. Hay otros atributos más que la vamos a ver en detalle. ¿Está bien? Hasta acá, ¿se va entendiendo de qué va esto? ¿Me van siguiendo? Sí, se entiende. Sí. Bueno, vamos avanzando. A ver si seguimos en sintonía. Bien, esa arquitectura del conjunto de instrucciones, que sería la traducción al español, implica una serie de, ya les digo, atributos o características, que son, algunas de ellas son las que están listadas acá. En inglés, el concepto de arquitectura del conjunto de instrucciones lo van a ver escrito como ISA, Instruction Set Architecture, ¿no? Esta sigla ISA o estas palabras, si ustedes la googlean, le van a tener cientos de miles de acepciones y de páginas asociadas. Es la forma en que universalmente se conoce como este conjunto de atributos de un computador, ¿no? Todos los libros de nuestra materia, digamos, de materias similares, de estructura del computador, de arquitectura del computador, de organización del computador, todas las acepciones que quieran de materias similares a la nuestra, hablan de este tema, ¿tá? De la ISA. Ahora vamos a ver dónde se ubica esta ISA en un modelo de capas para que vayan entendiendo y ubicándose dónde va todo esto. Pero bueno, acá vamos a enunciar algunas de esas características y después las vamos a profundizar. Esta unidad tiene 2 clases. Hoy vamos a ver muy por arriba estas características y la clase que viene vamos a hacer un zoom en cada una y vamos a verlas mucho más en profundidad, ¿no?
Entonces, el primer atributo, la primera característica que nos parece relevante es un poco lo que les mencioné hasta acá, ¿no? El repertorio de instrucciones o conjunto de instrucciones. Es lo que le da nombre a la unidad, ¿no? Es justamente cuál es esa lista, si quieren, de instrucciones que entiende directamente el CPU, ¿no? Esas instrucciones se denominan instrucciones de máquina porque las entiende la máquina, ¿no? ¿Qué parte de la máquina, qué parte de la computadora? El CPU, ¿no? Acuérdense que cada instrucción que el CPU ejecuta, que termina en el RI, es algo que tiene que estar tipificado, ¿no? O sea, el CPU tiene que entender un cierto conjunto, una cierta lista de instrucciones, ¿no? A eso se lo denomina repertorio, ¿tá? Repertorio, conjunto, lista, como quieran. A su vez, cada una de esas instrucciones tiene una especificación de su operación. ¿Qué significa esto? Que cada fabricante de hardware, ahora vamos a ver ejemplos concretos reales, les va a dejar en un manual la explicación detallada de cómo funciona cada una de estas instrucciones de máquina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes necesiten programar a este nivel un computador, después vamos a ver más adelante en la unidad 4 en qué circunstancias hoy en día tiene sentido programar a este nivel un computador. Decía que cuando ustedes necesiten programar, tienen que saber cómo se ejecuta cada instrucción. Y lo anclo de nuevo, por ejemplo, a Abacus. Ustedes saben cómo funciona una carga en Abacus, saben cómo funciona un almacenar, ¿no? Esa especificación, que obviamente como es una máquina teórica, se las acercamos nosotros de una forma muy simple, en la vida real puede ser súper complejo, ¿no? Por ejemplo, una instrucción aritmética de binario de punto fijo con signo que tiene, no sé, 3 operandos en ARM, bueno, tiene toda una explicación, ¿no? Y una serie de condiciones y una serie de resultados posibles y excepciones en ejecución de esa instrucción, en fin, una complejidad interesante en cada instrucción de máquina, ¿no? Otro atributo o característica, ustedes ya lo conocen, ya lo han vivido, son los registros, ¿no? Acá los registros, en el sentido amplio, podemos hablar de registros de uso general, que ustedes van a usar mucho más cercano en la hora de programar, pero también puede haber registros que indirectamente sea relevante que ustedes conozcan de esa arquitectura, ¿no? Registro de control u otro tipo de registros en los cuales el computador puede dejar cierta información que les puede ser de utilidad. El otro atributo son los tipos de datos. También esto ya lo vieron, ¿no? Vieron en la primera unidad el concepto de tipo de dato, partimos de los sistemas de numeración, las bases, y después pasamos a lo que llamamos formatos, ¿se acuerdan? Y que esos formatos eran una representación en una máquina real de esos contenidos, ¿no? De esos datos. Bueno, acá cuando hablamos de tipo de datos hablamos de eso. Por ejemplo, binario de punto fijo con signo, binario de punto flotante, qué especificación tiene ese punto flotante, si son de precisión simple, doble, extendida, IEEE, algún formato ad hoc que tenga esa arquitectura, en fin, se abre un abanico ahí de opciones, ¿no? También todo lo que sean tipos de datos alfanuméricos, ASCII, BCDIC, Unicode, lo que sea. El otro atributo importante también lo empezamos a ver y hablar, que son los modos de direccionamiento. ¿Alguien se acuerda a qué nos referíamos con modos de direccionamiento? ¿En qué máquina profundizamos un poco más? ¿Alguno que lo pueda ejemplificar con algún caso? La de SuperAucus, la suma. SuperAucus, exacto, vimos la suma. ¿Y qué tipos de direccionamiento vimos cuando vimos la suma? Alguno de esos. Registro más acceso directo con el 0. De ahí
registro más dirección y el último era registro más dirección, pero un agregado más, o sea, con el acumulador. Con un offset. Sí, bien. Sí. Bueno, ahí los que menciona Reginaldo fueron algunos de los casos que vimos en SuperAbacus, que se denominan justamente modos de direccionamiento. Acá la palabra direccionamiento se refiere al acceso a los operandos de una instrucción de máquina. En inglés, esto lo van a encontrar como addressing modes, y se usa esa palabra en inglés también, ¿no? El direccionamiento, addressing o address, ¿ok? No en relación a una dirección de memoria, sino de un acceso a un operando de una instrucción. Después también, esto lo empezamos a ver, el concepto de formatos de instrucción. También anclado a lo que vimos en Abacus y SuperAbacus. ¿Alguien me sabría decir cómo lo correlacionan esto de formato de instrucción? ¿A qué les hace sentido asociar formato de instrucción? Por ejemplo, en Abacus con los ejercicios que hacemos, el formato de instrucción corresponde a la distribución que teníamos, no me acuerdo cuánto era la unidad de memoria, pero correspondía al primero para el código de operación que íbamos a estar utilizando, y después venía el espacio reservado para la dirección de memoria con lo que se quería realizar la operación. Exacto, gracias José, es cómo se distribuyen los distintos campos y en definitiva los bits que conforman una instrucción de máquina. Lo que dijo José es el ejemplo de Abacus, que vimos que era súper simple, había un único formato de instrucción y eran esos dos campos que dijo él, ¿no? El código de operación y el operando, ¿no? Que en general el operando era una dirección de memoria, ¿no? En SuperAbacus vimos que había la posibilidad de un formato más complejo, porque ya tenía más campos. Bueno, y en los casos de estudios reales van a ver que no hay un único formato simple, sino que pueden tener muchos formatos o un formato que tiene distintas acepciones, como vamos a ver en Intel. Pero bueno, eso es otro atributo que forma parte de esta especificación de arquitectura. Y un último atributo, ya les digo, esta no es una lista completa, sino que son los más relevantes o los que más van a estar usando después ustedes en la práctica cuando aborden Intel y ARM. El último atributo que les traemos es el atributo de memoria. Y acá cuando hablamos de memoria vamos a hablar de distintos elementos, ¿okay? Ya les digo, esto lo vamos a profundizar la clase que viene, ahora se los enumero para que los tengamos en el radar. Cuando hablemos de memoria, vamos a hablar de un concepto que es el tamaño de palabra, o el concepto palabra, o el word size, ¿no? Que algo lo hemos mencionado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de las computadoras, esas generaciones? Bueno, al principio de esa historia, las memorias se identificaban por cantidad de palabras que podían almacenar, ¿no? Y ese concepto quedó anclado desde esa época y se sigue usando, ¿no? Hoy la acepción de palabra, o word en inglés, tiene una correlación con el tamaño del bus de datos o el tamaño de la aritmética de esa computadora, ¿no? Por ejemplo, en una arquitectura nativa de 64 bits, el tamaño de palabra es de 64 bits. ¿Por qué? Porque la aritmética de esa máquina tiene esa capacidad, 64 bits. Lo que vamos a ver es que como estas arquitecturas, al menos las que proponemos acá, tienen un historial, o sea, no nacieron nativas de 64 bits, sino que, por ejemplo, el mundo Intel nació con 8 bits, o con 16 si quieren, con el primer procesador 8086. Lo que van a ver es que el concepto de palabra quedó anclado en aquella época, ¿no? Entonces, hoy no hablan de una palabra de 64 bits, sino de una cuádruple palabra cuando hablan de un espacio de 64 bits. ¿Por qué cuádruple palabra? Porque son 4 palabras originales
de la primera versión de la máquina, ¿no? Pero bueno, nada, eso lo vamos a ir viendo en más detalle después. Otro dato relevante a la hora de abordar una programación a este nivel es entender lo que se denomina el tipo de endianness de la memoria. Hay dos grandes tipos, uno que se llama big y otro little. Este tema del endianness se refiere a en qué orden se almacenan los bytes de un binario de punto fijo con signo en un registro o en la memoria de una máquina, ¿no? Vamos a ver que hay dos órdenes distintos. Uno es del byte más significativo al menos significativo y el otro es al revés, del menos significativo al más significativo, ¿no? Y bueno, nada, ¿qué implica un orden u otro y en qué arquitectura se usa uno u otro orden, ¿no? Después, en general, vamos a hablar de direccionamiento. Acá sí, como estamos dentro de la memoria, referido a cómo esa máquina nos habilita el acceso a cada elemento de memoria. Y acá vamos a ver que hoy por hoy prácticamente todas las computadoras que hay en el mercado permiten el acceso a cada byte de la memoria en forma individual. ¿Qué significa esto? Que cada byte de la memoria tiene una dirección única para accederlo, ¿no? El byte 1, el byte 2, el byte 3, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos bytes, que es el tamaño de la celda de esa memoria, bueno, tiene una dirección única. Y por último, como concepto y para que lo tengan correlacionado a la hora de programar, algo que se denomina espacio de direcciones, o en inglés address space, ¿no? ¿Qué significa esto? Es básicamente el espacio de memoria que ocupa un determinado proceso en un momento en la ejecución en una máquina, ¿no? O sea, es el conjunto de direcciones que está ocupando ese programa en esa memoria. A eso se denomina el address space. Hasta acá, dudas, preguntas. ¿Venimos bien? ¿Todo Sí, bien hasta profe. ahora? Todo bien. Bueno, a ver. Esperen que quiero ver cómo seguimos acá. A ver, vamos a anclar, antes de pasar al otro concepto, vamos a anclar esto para que lo vean más terrenal. Voy a abrir algunos documentos. Sí, Entonces, ¿ELIZA se puede considerar como un conjunto de arquitectura? no, la ISA identifica las características de una arquitectura en particular. O sea, una ISA es una arquitectura de hardware. Cada ISA distinto es una arquitectura de hardware distinto. Ah, ok, gracias. Les decía que voy a buscar algún material para mostrarles y anclar todo esto en algo concreto. Bien, vamos a venir por acá. Vamos a abrir esto. Esperen que tengo abierto 8500 cosas. Y voy a checar. Bueno, vamos a abrir este, vamos a abrir este. Vamos a abrir ARM. Vamos a abrir algún otro, el Spark. Vamos a abrir el de mainframe.
Z. No, este es el de... Sí. Y a ver cuál otro. Ah, el AMD. A ver, bien. Bueno, ahora les voy a compartir. Acá. Bien, están viendo ahí el Acrobat. Se ve. Bien. Bueno, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Todo esto que les voy a mostrar ahora, ustedes lo tienen disponible ya como links, no como PDF descargado, pero sí tienen los links en el sitio de Google donde tenemos toda la documentación. Hay una parte una sección que se llama enlaces, y ahí van a tener en una parte de arquitecturas o manuales de arquitecturas la mayoría de estos documentos linkeados, ¿no? Para que eventualmente los puedan ver en línea o si quieren descargárselos, se los puedan descargar. Estos documentos que les voy a mostrar ahora son todos documentos públicos, cada fabricante los deja disponibles, porque lo que hacen es justamente socializar las características de las arquitecturas que construyen, ¿no? Son todos fabricantes de hardware, en particular, digamos, fabricantes de procesadores, que son el core de los computadores, ¿no? Y cada fabricante deja en estos manuales toda la documentación, toda la información relevante de lo que es la ISA de esa arquitectura, ¿no? Van a ver que cada arquitectura tiene como un nombre comercial que el fabricante les acerca y que no hay una única forma de documentarlo, si bien las secciones y la forma de estructurarlo es similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá abierto uno de los documentos, tengo dos, este es el otro. Esperen que agrande un poquito más. Estos dos documentos se refieren acá a dos arquitecturas de procesadores Intel. En el mismo documento, Intel está especificando las dos. Fíjense que tienen un nombre propio, acá habla de Intel 64 y de IA32. IA es de Intel Architecture, ¿no? Eso significa la sigla. Y justamente lo que está especificando Intel en este manual es la arquitectura de 32 bits, o sea, de sus procesadores de 32 bits, y en Intel 64, la arquitectura de sus procesadores de 64 bits. Y acá viene la primera correlación interesante. Cada CPU no necesariamente tiene una arquitectura individual propia. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden tener, por ejemplo, un procesador Intel Core i5 de generación 7, 8, 9, que comparten la misma arquitectura que un Intel Core i7 de generación 11, por ejemplo, ¿no? El grueso de la definición de la arquitectura es idéntico. Probablemente tengan diferencias en cuanto a las prestaciones de performance y alguna cosita particular que después la vamos a ver cuando retomemos la PPT, ¿no? Pero lo primero que está bueno que identificamos es que las arquitecturas trascienden a un determinado modelo de procesador, ¿no? Pueden subsistir o coexistir en varias generaciones de un mismo fabricante de procesadores, ¿no? Y también pueden trascender a nichos de mercado. Es decir, la arquitectura Intel 64, no me acuerdo si en esta PPT, a ver, esperen un segundo, lo teníamos acá, me estoy adelantando, creo que sí, porque
lo hablábamos acá. Sí, bueno, me voy adelantando, pero no importa. Les decía que la arquitectura Intel 64 puede aplicar tanto a procesadores Intel de servidores, por ejemplo, o procesadores Intel de 64 bits que se usen en sistemas embebidos. ¿A qué me refiero con esto? A, no sé, tabletas o dispositivos usables, como puede ser, no sé, un smartwatch u otra cosa, ¿no? O sea, la misma arquitectura base puede hacer de referencia a distintos modelos de procesadores del mismo fabricante. ¿Okay? Y en este caso en particular, en el mismo manual, Intel habla de las dos arquitecturas a la vez. Obviamente hará sus diferenciaciones, ¿no? ¿Y por qué nos parece relevante mostrarle este tipo de manuales? Que son súper pesados. Si se fijan, este manual tiene, bueno, este chiquitito, el volumen 1 tiene 436 páginas, pero este otro tiene 1479 páginas. O sea, son manuales extensísimos, no es para que lo lean en la cama como un libro de cuentos, sino que son de referencia, ¿ok? Es para cuando profesionalmente, si eventualmente tienen que programar en bajo nivel en algún tipo de estos procesadores, bueno, tengan toda la información necesaria para poder hacerlo, ¿ok? Y se los traemos a colación para que veamos cómo cada fabricante les va mostrando estos atributos que vimos recién, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense acá, a la derecha, en el índice, hay un capítulo dedicado al formato de instrucción. ¿Lo ven? Y acá yo le di clic y tienen acá este cuadro que figura acá, es el formato de instrucción de las arquitecturas Intel, ¿no? Lo que se denomina Intel x86, que es toda la familia de procesadores que arrancó con el 8086 y sigue hoy vigente con las últimas versiones de los Core i9, i7 o lo que sea. ¿Sí? Toda esa línea de tiempo de procesadores tienen un origen en común y comparten este único formato de instrucción, ¿no? Que como ven es súper complejo y no es fijo, o sea, no pueden saber a priori cuál es el tamaño de la instrucción, ¿no? Para que se den una idea, esto de acá arriba serían los campos que componen en forma genérica una instrucción de máquina de Intel, ¿no? Y acá abajo les dice el posible tamaño que tiene cada campito. Y a su vez algunos campos tienen un desglose en bits. Fíjense que este campo mide 1 byte y acá les desglosa cómo sería ese byte. Y acá lo mismo. Y cada instrucción de máquina, depende de cómo está definida, va a requerir más o menos bytes para construirla. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, por acá abajo tienen todo el repertorio de instrucciones, ¿tá? Especificado en orden alfabético. ¿Ven? Dice instrucciones desde la A hasta la M. Y por ejemplo, por cada instrucción, vamos a una que van a usar un montón, que es la add, que es una instrucción que sirve para sumar. El fabricante, o sea, Intel, les desglosa todas las acepciones de add que hay. Esto, si quieren, lo pueden correlacionar con lo que vimos con sumar en SuperAbacus. Bueno, acá pasa lo mismo. El mismo mnemónico, que obviamente está escrito en inglés y se denomina ADD o add, tiene un montón de combinaciones, ¿no? Acá van a ir viendo después, cuando estudien en particular el mundo Intel, a qué se refieren estas nomenclaturas, pero bueno, les adelanto algo. AL es el nombre propio que se le da a la parte de un registro de la máquina. ¿Por qué a la parte? Porque los registros de Intel se identificaron desde la versión inicial de 8 bits.
Entonces el registro AL es un registro de 8 bits que combinado con el registro AH hacen un registro más grande de 16 bits, que es el AX. Y como ven acá, ¿ven? El AX. Y a su vez, en una arquitectura de 32 bits, ese AX se extiende y es el EAX. Y mide 32. Y en la arquitectura de 64 se transformó en uno más grande todavía, que es el RAX, ¿no? Bueno, todo esto lo van a ver en detalle en el caso de estudio, pero bueno, está bueno que empiecen a, aunque sea visualmente, toparse con esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen una posible invocación a la instrucción A. Si ustedes quisieran sumarle un operando inmediato, este IMM significa immediate, ¿no? Operando inmediato. Si ustedes a un registro de 8 bits le quisieran sumar un inmediato de 8 bits, este 8 significa el tamaño, bueno, podrían usar esta instrucción, ¿no? ¿Qué es lo que haría la máquina? Sumaría en binario de punto fijo con signo de 8 bits un inmediato a un registro, ¿no? ¿Me van siguiendo ahí? Sí. Bueno, estas instrucciones o estas distintas opciones de la instrucción A es lo que después van a ir aprendiendo en la práctica, ¿no? No van a usar absolutamente todas las combinaciones, fíjense que son un montón. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 22 opciones de suma distintas, ¿ok? Cada una para un contexto en particular. Mauro pregunta, RAX sería como nuestro acumulador. Ni, o sea, Intel van a ver que tiene registros de uso general, pero general entre comillas. Son registros que van a ver que tienen particularidades. Por ejemplo, la X o el BX se usan para ciertas cosas, el CX y el DX para otras cosas. Después van a tener registros de índice como el SI, el DI. En Intel hay mucha especificidad en los registros, pero si querés, asociarlos al concepto de registro que vimos en Super Abacus, ¿no? No es acumulador en sí. ¿Quedó ahí, Mauro? O sea, es un registro que les permite almacenar información para hacer, por ejemplo, una operación aritmética, ¿no? Pero Intel, estas arquitecturas no son arquitecturas de acumulador. No vamos a ver en la práctica una arquitectura de acumulador. Bien, y así por cada instrucción van a tener todas las opciones, una descripción detallada, el código de operación, que a veces es más complejo de lo que vieron en Abacus. Acá ven que tienen el número en hexadecimal que identifica el código de operación en cada instrucción y alguna información adicional para terminar de entender cómo se identifica unídicamente esta instrucción de esta que está acá abajo, ¿no? Y por acá abajo, si se fijan, viene la descripción detallada, que sería lo que nosotros vimos en la PPT como especificación de la operación, de qué es lo que hace la instrucción de máquina, ¿tá? Entonces acá les dice, por ejemplo, que la suma, esta instrucción add, suma el operando de destino, que es el primer operando, ¿no? El de la izquierda, lo suma con el operando que se llama de origen o source, ¿no? Que es el segundo operando, el que está a la derecha, ¿ok? Y que dice que el resultado se almacena en el operando de destino. Esto un poco lo vimos ya en Super A, cuando vimos esas opciones de suma y les dije que lo normal en la vida real, digamos, es que las operaciones, más las aritméticas, ocurran de esta forma que se describe acá, ¿no? Primer operando más segundo operando y el resultado que da el primer operando, ¿no? Y bueno, acá les dice ya con más detalle que el operando destino puede ser un registro o una alocación de memoria,
que el operando fuente puede ser un inmediato, un registro, memoria, ¿tá? Les describe en general todas estas combinaciones, ¿no? Y por algún lado les dice, bueno, ¿qué hace, no? Dice, performa o ejecuta una adición de enteros, ¿no? Esto para que sepan cómo funciona, ¿no? Bueno, y después les dice que, cómo evalúa el resultado, qué flag setea, esto lo vamos a ver más adelante, porque bueno, en las arquitecturas parte de la ejecución de una instrucción puede implicar el marcar ciertos que se llaman banderas o flags para saber qué ocurrió con esa instrucción. En fin, está todo el detalle de cómo funciona y cuáles son esas excepciones. Ven acá. En fin, está todo el detalle y después, bueno, por cada instrucción vuelve a especificar lo mismo, ¿no? Eso para darle algún ejemplo en Intel. Después por acá seguro que tiene que estar el resto de la especificación. Bueno, acá está de nuevo el formato de instrucción y un poco más en detalle todo el encoding, o sea, cómo cada campito del formato de instrucción se entiende, ¿no? Nada, a ver si acá hay algo más. Acá están los tipos de datos, ven que era otro atributo, ¿no? Tipos de datos numéricos y les dicen cuáles son. Ven, acá está el tipo de dato más pequeño que es el byte. Y ven acá el Word en Intel se asocia a 16 bits. ¿Por qué 16 bits? Porque es la arquitectura 8086 que es la que le da origen a todo esto. Lo voy a dejar acá en el chat. Fue una arquitectura de 16 bits, es la que marca el inicio de esto que se denomina familia de arquitecturas o de computadores que sigue hoy en día, ¿no? Entonces, la palabra Word quedó anclada a eso, a este tamaño. Y 32 bits se lo denomina una doble palabra, 64 bits a una cuádruple palabra, ¿no? Ahí anclamos con lo que vimos como atributos de memoria, ¿no? Bueno, acá están tipo de dato puntero, tipo de dato de string, en fin, les van contando todos los tipos de datos que maneja Intel. Los BCD, que serían los empaquetados, ¿no? Bien. Esto mismo que les muestro acá, lo podemos ver en otras arquitecturas. Y voy a abrir, acá tengo abierto, el manual de ARM, ¿ven? Arquitectura ARM. Este es otro fabricante, que es el dueño, si quieren, de la arquitectura ARM, que les especifica lo mismo que vimos recién, pero para el mundo de ARM, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá empezamos a darnos cuenta, o a ver, que cada arquitectura es incompatible con el resto que tiene al lado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el CPU que sigue una arquitectura ARM no sirve para ejecutar software nativo de una arquitectura Intel 64 o Intel IA32, ¿no? ¿Y qué significa esto? Si ustedes tomasen un ejecutable de su PC, un .exe, y lo quisiesen ejecutar así como está, o sea, ese archivo binario es un ejecutable, un .exe, lo quisieran ejecutar, por ejemplo, en su smartphone, que seguramente tiene una ARM adentro, ese ejecutable así como está, no funcionaría, no habría forma que funcione. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cada instrucción de máquina que está codificada en ese ejecutable no es entendible por el CPU que está en el celular, porque el CPU que está en el celular sigue los lineamientos de ARM,
y el CPU que está en su PC sigue los lineamientos de Intel. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me van entendiendo por dónde viene la mano? Esto es clave para entender este mundo bien profundo de un computador. Ahí Guido levantó la mano. Adelante, Guido. Y por ejemplo, ¿no podría haber una compatibilidad entre, por ejemplo, los procesadores Ryzen y los procesadores Intel? O sea, también se mantiene esa no compatibilidad Bien. entre esos tipos de Bien. procesadores. Ese caso que mencionas, Guido, lo traje acá para abordar porque acá al final abrí el documento de AMD como fabricante. ¿Ah? Lo que dice Guido es, che, pará, pero si yo puedo tener una PC o una notebook con un procesador Ryzen, que es marca registrada, ¿no? O nombre de fantasía de un procesador que sigue una arquitectura AMD 64 bits. Sí, en el caso particular del mundo de las computadoras personales, hay al menos ahora 2 fabricantes que compiten sanamente para equipar, computadores personales. Y, por lo tanto, la arquitectura AMD 64 es cuasi idéntica a la especificación de la arquitectura Intel 64. ¿Por qué? Y esto es una particularidad, ¿no? No es que ocurre en todos los demás casos. ¿Por qué ocurre esto? Porque los 2 fabricantes quieren vender sus procesadores para que funcionen con todo el software que tiene un usuario, ¿no? Cualquiera de nosotros, en sus computadoras. ¿No? Si yo tengo mi sistema operativo Windows y, no sé, instalado programas, mi paquete de Office, mi, no sé, juegos, lo que sea, y yo quiero migrar eso porque actualizo mi notebook y tenía una notebook con un, no sé, Core i5 y me compré una notebook con un Ryzen 7, sería una locura pensar que tengo que tirar todo ese software y comprármelo de nuevo porque es incompatible con el otro procesador, ¿no? Entonces, para el caso particular del mundo de las PC, hay más de un fabricante que tiene su propia arquitectura, pero que son cuasi idénticas una a otra. Digo cuasi idénticas porque alguna pequeña particularidad puede haber ahí que genera alguna incompatibilidad mínima en algún caso. Por eso los compiladores, por ejemplo, optimizan la compilación de ejecutables para tal procesador o tal arquitectura. Entonces, puede haber pequeñas cositas, pero se supone que cualquier software que yo tengo en mi máquina con un Intel, lo corro en una máquina con una AMD y tiene que funcionar. ¿Ok? ¿Quedó ahí eso, Guido, capturado? Sí, por ahí la diferencia sea más que nada de rendimiento entre versiones de la misma gama. Exacto, exacto. Y eso, Guido, es lo que vamos a ver después, cuando salgamos acá de ver estos manualcitos, a lo que se denomina organización o implementación de una arquitectura. Que justamente, che, ¿y por qué hay distintos sabores de procesadores? Y en definitiva de máquinas en mercado, ¿no? O sea, ¿por qué está el Ryzen 7, el Ryzen 5, el Ryzen 9, que justamente usan comercialmente los mismos numeritos para que uno intuitivamente pueda comparar, ¿no? Un Core i5 con un Ryzen 5, un Core i7, en fin, estrategias de marketing. Bueno, porque justamente los fabricantes me dan distintos sabores que siguen una misma arquitectura, pero que tienen distintas prestaciones de performance. Y eso va por otro lado, que es lo que se llama organización, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero bueno, salvo esta excepción, lo normal es que en las distintas arquitecturas haya una incompatibilidad absoluta, ¿no? ¿Y dónde pueden ver eso? Che, ¿y por qué? ¿Cómo me doy cuenta que ARM no tiene nada que ver con Intel? Bueno, si agarramos el manual de ARM, este en particular es de la versión 7,
ARM hoy en el mercado tiene una arquitectura más moderna, que es la 8. Abrí porque en el laboratorio van a usar la arquitectura de 32 bits, que es esta que está acá. ARM tiene su arquitectura de 64, que es la versión 8. Si ustedes abren acá y ven el encoding de una instrucción de máquina ARM, la pueden ver acá. Este es el genérico, y van a ver que no tiene nada que ver con el formato de instrucción ese variable que vimos en Intel. En ARM, todas las instrucciones de máquina, en ARM versión 7, todas las instrucciones de máquina tienen un tamaño fijo de 32 bits. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver ya en la unidad 5 que ARM sigue unos lineamientos de diseño de arquitectura que no son los mismos lineamientos que se siguieron cuando se creó la arquitectura Intel. Eso es otro cantar y lo vamos a ver más allá por la unidad 5. Pero acá ya desde el vamos vemos que los formatos de instrucción son completamente distintos. O sea, lo que queda dentro del RI de un procesador y de otro no tiene nada que ver. Entonces, jamás un procesador ARM podría interpretar una instrucción de máquina creada para un Intel, porque ni siquiera el formato de instrucción es equivalente, ¿no? Ni menos lo que hay adentro. Los códigos de operación son completamente diferentes, las instrucciones de máquina son completamente diferentes. Pregunta de sí. novato. No puede, o sea, entiendo que el formato de instrucción ya es diferente y efectivamente no van a ser la misma cosa, pero no puede pasar de por casualidad que entre arquitecturas se confundan y puede interpretar el programa de una manera completamente diferente. Tiene que no hay derivar algún manera. error, pero... Claro, no hay manera, y lo próximo que les iba a mostrar es el repertorio de instrucciones de AMD, que no me acuerdo si está en este manual, a ver si está acá. Sí, pipim. ¿Dónde están las? Store, data processing. Esperen, Funciones de branch. División. Multiplicación, shift. Load store. A ver acá. Acá. Esto es lo que quería mostrarles. Fíjense, ARM, por una cuestión simplemente casual, porque vamos a ver otro caso que ni siquiera coinciden en los mnemónicos. Acuérdense que este nombrecito cortito se lo denomina mnemónico, que es como el nombre simplificado que después cuando ustedes programan en Assembler van a usar para especificar la instrucción. Si se fijan, en ARM también hay una instrucción que se llama ADD. O sea, coincide en este caso que tanto Intel como ARM usaron ese mnemónico para referenciar una adición de un binario de punto fijo con signo. Pero si se fijan, el formato de ejecución de ARM, ¿tá? No tiene nada que ver con el formato de ejecución de Intel. Por ejemplo, en ARM tienen 3 operandos. O sea, pueden usar 2, pero la instrucción de movida les puede habilitar 3 operandos, ¿no? Entonces, jamás la adición que ustedes escribirían en un programa ARM podría ser interpretado por un procesador Intel. Y de ahí para adelante, o sea, el patrón de bits que identifica a una instrucción ARM es completamente diferente al patrón de bits que identifica a una instrucción en Intel, ¿no? Entonces, cantidad de operandos, los tipos de operandos, los tipos de registros. En Intel no existe el registro AX ni BX.
son todos registros de uso general. Van a ver que tienen los registros del 0 al 15 en 32 bits. Tienen 16 registros. O sea, no hay forma de que dialogue una cosa con la otra, pero porque está hecho a propósito así, porque una empresa diseña hardware de una manera y la otra lo diseña de otro. ¿Por qué? Por miles de circunstancias, ¿no? Hay una cuestión histórica. Intel saca al mercado el 8086, si se acuerdan, a principios de los 80, ¿no? Las arquitecturas ARM son más modernas y siguen un lineamiento distinto del de el que se usó para Intel, ¿no? Desde ahí ya son completamente caminos separados en la concepción de lo que quieren lograr con un tipo de arquitectura y con otra, ¿no? Bien, lo que les quería anclar acá es esto, que cada fabricante a su manera les va a dar la misma data que vimos de forma genérica en la PPT, ¿no? Acá tienen cómo se especifica cada instrucción y les dice acá cómo funciona. Les dice, bueno, cada posible campo qué significa. Acá les da el lineamiento de la operación, las excepciones, en fin. Tienen todo el detalle de cómo funciona cada instrucción de máquina. También van a ver acá lo mismo con los tipos de datos y demás. Les muestro un par de casos más para que tengan idea de en el mercado cuántas arquitecturas distintas hay. Acá es un ejemplo. Yo creo que abrí 1, 2, 3, 4, 5 arquitecturas distintas. Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, para que vean, por ejemplo, otra arquitectura muy conocida que básicamente la pueden encontrar en el mundo de los servidores, es la familia de arquitecturas que se llaman Spark, ¿no? La última versión de arquitectura Spark es la 9, también hay una versión 8, y acá el fabricante de esta arquitectura les da el mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá les muestra cuáles son los formatos de palabra y los registros disponibles. ¿Qué más? Esta es la cámara de inicio. Ah, sí, lo vi en la cámara. Vino Ricky. Tenemos acá... esperen un cachito. A ver si encuentro acá. Acá, Instruction Set. Acá tienen, por ejemplo, una referencia de algunas de las instrucciones de máquina. Fíjense que acá la adición también se llama ADD. ¿No? Dice, bueno, en la página 160 está en la especificación de esta instrucción de máquina. ¿Okay? Les dice las distintas formas de sumar con acarreo, en fin. El formato de instrucción en forma genérica. Ven que acá también en esta arquitectura tenemos formatos fijos, ¿ven? De 32 bits. Acá pasa lo mismo que en la ARM. Y les dice cómo hacen la suma, ¿ven? Cada fabricante lo escribe distinto. Este es más matemático, ¿ven? Se suma el registro 1 más el registro 2. Bueno, y les va diciendo cómo funciona en cada caso, ¿no? Qué excepciones da, ¿no? ¿Me van siguiendo ahí? Se ve la similitud en la forma de documentar el funcionamiento. Sí, se ve. Perfecto. Sí, Bien. Y acá tienen otra arquitectura que también es muy popular en su nicho de mercado, que es el de los mainframes o macrocomputadoras de IBM, que es la arquitectura Z. Sí, denomina IBM a su arquitectura de servidores
de alto rango, digamos, de servidores de mayor potencia, y IBM a estos manualcitos los llama principios de operación. Y acá también van a tener la especificación de, por ejemplo, los formatos de datos, ¿dónde está? Acá están las instrucciones, acá tienen la suma, pero ven que el mnemónico es distinto. O sea, add acá es el nombre genérico del bueno, ven que se me trabó acá. Ahí va. ADD es el nombre genérico de la sección de suma. Si se fijan acá, el mnemónico que usa es este que está acá, ¿ven? AR, AGR, AGFR, A, la A sola, ¿ven? Si ustedes tuviesen que programar en assembler de mainframe, si quisieran sumar el contenido de un registro más el contenido de un área de memoria, usarían esta instrucción A, por ejemplo. Si quieren sumar dos registros, usarían el AR. ¿Ven? Acá les dice cuál es la sintaxis básica, digamos, de la instrucción. Y acá tienen el formato de la instrucción. En mainframe lo que ocurre es que hay varios formatos de distinto tamaño, ¿ven? Acá hay instrucciones de 16 bits, acá hay unas de 32, van a encontrar también algunas de 48. En general son los tres tamaños, ¿no? Por eso, la clase que viene vamos a ver que los formatos de instrucción en AR en mainframe son híbridos, porque no son variables como en Intel, pero tampoco son fijos como puede ser en Spark o en ARM, que tienen un único formato fijo. Acá hay distintos formatos, cada uno con un tamaño distinto para las diferentes instrucciones. Pero bueno, acá también ven lo mismo, todo el desglose de instrucciones, van a ver los tipos de datos, bueno, van a ver todo, ¿no? Bueno, y este último es el de AMD, que acá si se fijan, en AMD van a encontrar los mismos nombrecitos que en el de Intel. Ven que en Intel hablaba de EAX, EBX, bueno, acá obviamente se usa exactamente la misma especificación, ¿no? Porque las instrucciones son completamente compatibles entre sí. No sé si acá está el desglose. Acá están los registros, los datos de tipo de datos fundamentales. Con todo esto, ven acá la palabra es 16 bits. ¿No? ¿Por qué? Porque AMD es compatible con esta de Intel que vimos antes. Y quería ver si estaban acá, acá, aritmética. ¿Ven? ADD, la instrucción de suma. No sé si está desglosada por acá abajo. O capaz que está en otro manual. Pero bueno, lo que vean acá en este manual de AMD, en cuanto a jerga, va a ser idéntico a lo que vean en este, ¿no? El de Intel, ¿no? Porque estas dos arquitecturas, como vimos, sí son compatibles entre sí. Bueno, vuelvo, si les parece, si esto quedó claro, vuelvo a la presentación. Y ahí seguimos anclando el resto de los conceptos. Igual tranquilos que la clase que viene hacemos como un repaso de todo esto y hacemos un zoom en cada elemento de acá, ¿ok? Volvemos a esos manuales si hace falta y demás, ¿no? Bien. Entonces, hablamos de arquitectura y vimos que
para una misma arquitectura podemos tener implementaciones diferentes en el mercado, ¿no? Esto que les había dicho. Ejemplo, Intel dentro de su mundo de procesadores compatibles con la arquitectura Intel 64 tiene, entre otros, toda la familia de Intel Core i5, generación 1, 2, 3, 4, 5, 6, va por la 11 o por la 12. Por la 12. Después tienen lo mismo, pero para el i7, para el i9. Después tienen AMD que tiene los Ryzen 7, los Ryzen 5, los Ryzen 9. Bueno, todos los fabricantes tienen bajo una misma arquitectura distintas implementaciones. Y a eso es a lo que nosotros acá en la cátedra denominamos organización, ¿no? ¿Qué es una organización? Bueno, es una implementación, o sea, es una existencia comercial distinta de una misma arquitectura, ¿no? Y acá, en particular, habla de microarquitectura. O sea, cuando un fabricante deja en el mercado un procesador en particular que es más performante que otro que él mismo fabrica, ¿en dónde radica la diferencia? Si cumplen con la misma arquitectura, ¿cómo es que funciona uno más rápido que el otro? Bueno, funcionan diferente porque el fabricante cambia lo que se denomina la microarquitectura. ¿Qué es la microarquitectura? Es cómo internamente, a nivel hardware, a nivel electrónico, resuelve el funcionamiento de ese CPU, ¿no? Con qué elementos tecnológicos dota ese CPU, ¿no? ¿Por qué un procesador i7 es más rápido que un i5? Bueno, porque internamente ejecuta las instrucciones de una determinada manera. Puede ser que la velocidad del reloj sea más rápida, puede ser que implemente ciertos diseños de paralelismo distinto en uno y en otro. En fin, hay un sinnúmero de estrategias de diseño de hardware que hacen que el fabricante pueda darle mayores prestaciones a un procesador y a otro, ¿no? Por eso acá en la definición habla de que una organización es una implementación diferente de una determinada arquitectura y que lo que define la organización es cómo se interrelacionan las distintas unidades operativas, léase los distintos componentes, por ejemplo, dentro del CPU. Acá habla de señales de control, interfaces entre el CPU y los periféricos, tecnología de memoria, trayecto de datos, o sea, es un sinnúmero de elementos tecnológicos que el fabricante los implementa de forma diferente, con tecnología diferente, y que hace que un procesador sea más o menos performante, por ejemplo, ¿no? Y acá, si quieren, hay un ejemplo para anclarlo con el ejemplo que vimos de arquitectura, ¿no? Dijimos que algo que define o se define en una arquitectura es si hay una instrucción de máquina para multiplicar, ¿no? Eso es repertorio de instrucciones. Ahora, ¿cómo se implementa la forma en que se ejecuta internamente la instrucción de multiplicar? No es parte de la arquitectura, sino que es parte de la organización. Es decir, es parte de la microarquitectura. Es ese caminito de datos que el fabricante determina que se usa para que esa función, perdón, para que esa instrucción funcione. Entonces acá, por ejemplo, le dice cómo funcionaría esa instrucción de multiplicación. Y nada, una posibilidad es que reutilice un circuito sumador, que sería hacer sumas sucesivas, o que implemente algún circuito electrónico específico para ejecutar la multiplicación. ¿A qué asociarían, desde lo que ya conocen, el concepto de microarquitectura? De lo que vieron hasta ahora, en la unidad 2, si tuviesen que hacer una correlación de microarquitectura con algo que vieron.
A ver, lo que se me ocurre por microarquitectura es cómo funciona Abacu por dentro. O sea, como paso a paso van pasando la información de una parte, de un componente a otro y cómo se va ejecutando todo el programa. Exacto, tal cual. Y es lo mismo que dice ahí Daniel en el chat. Dice cómo funciona la búsqueda o el procesamiento de Abacus. Exacto, ese es un anclaje. Acá cuando habla de trayecto de datos, o también en inglés lo van a encontrar como data path, ¿no? Camino de datos, es justamente cómo desde el diseño del hardware cada microinstrucción o micropaso está diseñado, ¿no? Y los micropasos o el trayecto de datos para hacer la suma en Abacus no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que se ejecuta una suma, no sé, en un procesador Intel de 64 bits, ¿no? Y entonces el fabricante juega con eso para dar mayores prestaciones en un caso u en otro. Y ahí Mauro preguntaba, ¿sería lo que marca la diferencia entre un procesador de séptima o octava generación? Sí, digamos, de alguna manera, Intel lo que hace es cambiar la implementación o distintos atributos de la organización interna del procesador, la memoria caché, la memoria principal, en fin, hay un enjuague ahí de cosas que hace que un procesador de octava generación, bueno, en teoría tenga mayor performance que uno de séptima, ¿no? Acá vemos una partecita, hay miles de, miren, no, pero digamos decenas o cientos de elementos que tienen que ver con el diseño electrónico que pueden influir en un cambio de prestaciones, ¿no? Fíjense, lo otro que queríamos compartir con ustedes es justamente esto. ¿En qué se puede diferenciar una organización de otra, ¿no? O sea, ¿qué tiene de distinto una implementación de una arquitectura? Bueno, puede haber, entre otros, diferenciales en estos tres ámbitos. Costos, es decir, el fabricante diseña una implementación distinta porque quiere en el mercado un procesador que siga la misma arquitectura, ejemplo, Intel 64, pero que sea más barato. ¿Por qué? Bueno, porque se lo vendo a un público que tiene una necesidad más elemental de procesamiento y que no tiene tanta plata para pagarme un procesador de alta gama, ¿no? El otro atributo, que obviamente está siempre relacionado con el costo, es la velocidad de procesamiento, ¿no? Performance, si quieren. No es lo mismo un procesador que tiene una velocidad mayor que otro, ¿no? No sé, un procesador que tiene una velocidad base de 2,4 GHz o 3 GHz, que uno que tiene una velocidad menor. Y el tercer atributo que en general se entra en juego es el consumo de energía. ¿Dónde creen que el consumo de energía cobra una relevancia importante? En ambos aspectos, supongo. Porque si es más potente, va a consumir más energía y evidentemente va a costar más producirlo. Sí, y eso, Sí, pero eso también- desde ya. Perdón, Pero dale, también si Ignacio. haces computadoras que van a usar baterías de litio y esas cosas, eso es un tema. Exacto, exacto. O sea, sí, José, este elemento tiene correlación con estos dos y además tiene que ver con lo que dice Ignacio de el nicho de mercado de un procesador de bajo consumo no es el mismo de un procesador que no tiene necesidades de consumo bajo, ¿no? O sea, si voy a usar, como dijo Ignacio, ¿no? un dispositivo con una batería que no tiene mucho espacio, imagínense, no sé, un smartwatch. No puedo tener la misma batería con las mismas prestaciones que en una notebook, ¿no? Por un simple tema de tamaño, ¿no? Y si pudiese concentrar electrónicamente las capacidades de una batería de una notebook en el tamaño de un reloj, seguramente esa batería saldría fortunas y no sería comercialmente viable, ¿no? Entonces, hay distintos nichos de mercado y estos atributos juegan
ahí, ¿no? Sí, inclusive también en las empresas, porque no es lo mismo tener un procesador trabajando que teniendo 1000. Entonces, Tal cual, tal cual. Ahí entra en juego algo que ustedes seguramente, o muchos de ustedes ya conocen, al menos en el mundo de la computación personal, es, che, y este procesador, este CPU tiene 8 núcleos, 4 núcleos, 16 núcleos, en fin. Ahí va también parte de la organización o de la implementación, ¿no? O sea, son todos computadores o procesadores de Intel 64, pero uno tiene más núcleo que el otro. Bueno, ¿qué diferencia hay? Obviamente performance, la forma en que esos núcleos operan entre sí, pero los dos procesadores entienden el mismo set de instrucciones, uno u otro. ¿No? Claro, pero también, o sea, en cierto modo también no depende de que, por ejemplo, si yo tengo un procesador, supongamos i3, que es de los más flojos, o ni siquiera i3, un Pentium 3, para poner un ejemplo. Sí. Al tener un procesador de más bajo rendimiento, en este caso produciría un exceso en el consumo del CPU y eso también aumentaría el consumo de energía. Por ejemplo, en mi caso que tengo un i3, a veces noto que con la potencia del equipo empieza a hacer como sonidos y la batería empieza a agotarse mucho más rápido. Sí, hay una relación de compromiso entre todos los atributos que tenés en la computadora que hacen que comercialmente tenga sentido una cosa con otra, ¿no? O sea, usted sabe que si van a necesitar mayor consumo de memoria RAM porque van a tener muchos procesos abiertos a la vez, no es lo mismo que tengan un procesador de gama baja con poca memoria que si tuviesen uno de gama alta con mucha memoria, no todo tiene que tener una armonía, ¿no? Y obviamente si está algo desbalanceado, vas a tener un mayor consumo de energía o mayor calentamiento o bueno, la velocidad va a mermar, en fin. Hay todo un equilibrio ahí, ¿no? Para que la cosa cuadre. Bien, acá yo lo que les quería mostrar es algún ejemplo, hay miles de estos, pero dentro de lo que es el mundo, lo que se llama Intel x86 y la familia de arquitectura Intel 64, algunas de las opciones comerciales que tiene Intel en su cartera, digamos, de procesadores, ¿no? Por ejemplo, está la familia de Intel Atom, que es toda una familia de procesadores, que hay varios modelos, para lo que se denominan sistemas embebidos. ¿Tá? ¿Qué sería un sistema embebido? Bueno, donde hay una miniaturización interesante, ¿no? Los smartwatch, los tabletas, los gadgets en general, una pulsera con un CPU adentro, no sé, un anteojito de Google o lo que sea. Bueno, Intel comercializa este tipo de procesadores, ¿no? Que se caracterizan por bajo consumo y bajo costo, ¿no? Pero a su vez está la familia de Intel Xeon, que también sigue los mismos lineamientos de Intel 64. Pero ¿para qué lo comercializa Intel? Para procesadores, para servidores de altas prestaciones, ¿no? Entonces, acá tienen velocidades de procesamiento mucho más poderosas que acá. Y obviamente tendrán más consumo de energía, más calentamiento y más costo, ¿no? Bien, ¿quedó esto capturado? ¿Por qué hablamos de arquitectura? ¿Por qué hablamos de organización? Bien. Sí. Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, acá hay un detalle un poquito mayor. No quiero que nos mareemos con esto, pero es hasta donde llegamos. No nos vamos a meter más, porque el resto ya queda en manos de un ingeniero electrónico. Pero si quieren, hay dos grandes formas de entender las microarquitecturas, ¿no? Esto que dijimos, el camino de datos, cómo interrelacionan los elementos dentro de la ejecución de una instrucción en un computador, ¿no? En un CPU.
Hay una microarquitectura que se denomina cableada, que es cuando todos esos caminos de datos y todas esas interacciones están hechas por hardware, o sea, por elementos electrónicos en sí. O sea, todo está cableado. Acá hay algunos elementos, latches, contadores, decodificadores, etc. Son todos elementos constructivos a la hora de armar todas estas interacciones y caminos de datos dentro de un CPU, ¿no? Y hay otro mundo de microarquitectura que es la que se llama microarquitectura microprogramada, ¿no? Que es como si tuviesen software dentro del CPU, y software entre comillas, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando el fabricante usa esta técnica de diseño, lo que hace es generar ciertos caminos frecuentes de datos, o sea, imagínense ciertas combinaciones de microinstrucciones genéricas, y arma en microcódigo, generalmente que está almacenado en alguna memoria de sola lectura dentro del chip del CPU, lo que se denomina un microcódigo o microprograma, ¿no? Que serían como esos pequeños pasitos genéricos. Y lo que hace es, a la hora de ejecutar una instrucción, reutilizar esos pasitos genéricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, reutiliza para la suma, para la invento, ¿no? Para la suma, para la resta, para la multiplicación, una partecita genérica, ¿no? Pero lo que hace es no tener un camino de hardware específico para cada instrucción, sino que reutiliza micropasos en lo que se denomina un microprograma, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de computadores o de familias de computadoras que usan una técnica u otra. Esto es muy sutil como para que entiendan que hay formas diferentes a nivel del diseño de hardware de hacer las cosas internamente. En general, todos los procesadores que se denominan de tipo RISC, esto lo vamos a ver en la unidad 5, RISC significa computadoras de conjunto de instrucción reducido, es una determinada tendencia, si quieren, de diseño de hardware. Por ejemplo, ARM está dentro de ese mundo. Siguen esta lógica, es decir, en general los procesadores ARM siguen esta lógica de que su microarquitectura esté cableada. Y otras arquitecturas, como por ejemplo Intel x86, siguen utilizando para algunas instrucciones complejas, ¿no? Van a ver después que en Intel, a nivel de instrucciones de máquina, hay algunas instrucciones bastante complejas, o sea, que hacen cosas más simples que sumar dos números. Intel sigue usando dentro de su diseño de hardware alguna microprogramación, ¿no? Acá hay otros ejemplos más históricos, la PP11, el primer System 360 de IBM o la VAX, que son todas computadoras más bien antiguas, solían usar esta técnica, ¿está bien? Ningún fabricante les va a dar el detalle de esto, o sea, la organización o la microarquitectura no es algo que el fabricante documente y se los deje libre, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente cómo ellos resuelven internamente la implementación de una determinada arquitectura. La arquitectura sí es pública porque ustedes como operadores necesitan entender qué hay ahí, pero cómo está adentro hecha es secreto de sumario. Ignacio. Sí, quería preguntar, esto de la microprogramada, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se supo que algunos procesadores de Intel, no sé si todos, creo que todos, en realidad venían con un Minix instalado, o sea, con una variedad de Unix que se llama Minix, que es muy chiquito. ¿Eso es parte de la microprogramada o es otra capa, digamos? Ahí yo lo veo más por el lado de algo que está por fuera, que es el sistema operativo. La verdad que tendría que leer eso que decís, a ver
dónde lo ubican, pero me suena muy por afuera de un diseño de CPU. Claro, no, o sea, como uno le instalaba Windows y decía, bueno, listo, tengo Windows, lo único, y se descubrió que corría un Minix. Pensé que por ahí esta capa podía coincidir. Acá te paso, la nota se supo ahora un par de años. Dale, ahora la leo y te digo, pero bueno, ahí dice Hidden in-chip operating system. En fin, después la leeré y te respondo ahí. Esto en particular hace referencia a cómo a nivel electrónico se resuelve la ejecución, por ejemplo, de una instrucción de máquina. Es decir, cómo la circuitería funciona cuando ustedes, por ejemplo, le piden a la máquina sumame A más B. En una microarquitectura cableada, ese A más B podrá estar implementado con un circuito sumador específico para aritmética binario punto fijo con signo. Y el camino de datos tiene todos elementos electrónicos de hardware únicos. Y quizás en otro caso, bueno, tenés algunos pasos genéricos y armás toda la ejecución de la instrucción reutilizando esos pasos genéricos que los puedes volver a usar en otro tipo de instrucciones, ¿no? Nada, es adentrarse ya en el mundo de la ingeniería electrónica, que no es nuestra intención, pero bueno, para que tengan una referencia. José. Eso sería como si pudiésemos ver o estudiar en cómo hicimos con Abacus. Es decir, que cuando nosotros vimos, por ejemplo, cómo se va comportando una suma que va pasando por todos los componentes hasta llegar al acumulador, por esa microarquitectura nos estamos refiriendo como si pudiéramos Exacto. ver ese comportamiento dentro de cada... Exacto, es como si tuvieses el manual descriptivo o el gráfico animado de cómo funciona, no sé, un Core i5 generación 11 y que te hicieran todo ese recorrido para la instrucción de suma, no sé, como vimos ahí, de un registro de 64 bits contra un inmediato de 64 bits. Y que te buenísimo. marcaran, che, sale, no sé, fase de ejecución, ¿no? Porque la fase de búsqueda podría ser, es genérica por algún camino de datos. Bueno, en fase de ejecución, tengo en el operando inmediato el dato, eso está en el registro de instrucción del CPU, eso viaja por algún caminito, que para ese procesador será un determinado camino, el otro dato sale del registro, van por acá, se unen, en fin. Como si pudiésemos exactamente ver todo eso, pero en el procesador real. Gracias. No, de nada. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto lo estuvimos hablando también, pero cuando una misma arquitectura base tiene distintas implementaciones, lo que suele suceder es que esas implementaciones sean compatibles entre sí. Es decir, tengo modelos con prestaciones y precios distintos, pero que corren nativamente software sin modificarse. ¿A qué me refiero con esto? Vamos con el caso de Intel que vimos ahí. En teoría, si tuviesen un ejecutable que corra en un Intel Atom, podrían agarrarlo y correrlo en un Intel Xeon, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos procesadores siguen la arquitectura de 64 bits de Intel y el binario, el ejecutable, debería ser interpretado por ambos procesadores porque entienden, entre otras cosas, la misma jerga del conjunto de instrucciones, tienen los mismos registros disponibles, tienen el mismo modelo de memoria, etcétera, 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 ¿no? A eso se le denomina familia de computadores, ¿no? Son todos los modelos de procesadores en la historia que tienen retrocompatibilidad, ¿no? Por ejemplo,
una de las familias más conocidas por todos ustedes, es la familia de procesadores Intel x86, que nace con el primer procesador de 16 bits de Intel, que es el 8086, allá por los primeros años de la década del 80, ¿no? Esos procesadores, Intel los fue evolucionando. Primero creó a continuación, un par de años después, el modelo 286, después el 386, después el 486, después pasó por el mundo del Pentium, etcétera, etcétera, hasta llegar hoy a toda la familia Core. Cada nuevo procesador y arquitectura evolucionada, porque acá estamos hablando de una arquitectura de 16 bits, después pasó a arquitecturas de 32 y hoy en día arquitectura de 64, son todas compatibles hacia atrás, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo tomase un ejecutable que funcionaba en una máquina con un x86, con un 8086 por ejemplo, y lo pusiese a correr en un procesador Core de hoy en día, ese ejecutable tal cual debería funcionar. ¿Qué significa esto? Que Intel tiene que haber trasladado y mantenido absolutamente todos los atributos de la ISA de este modelo a este modelo. Obviamente que evolucionó la arquitectura, la hizo más amplia, extendió el tamaño de los registros, extendió el conjunto de instrucciones, o sea, evolucionó, pero mantiene internamente todos los atributos que tenía acá. Y esto, si quieren, lo vimos en el ejemplo de Intel. Recuerdan que yo les hablaba de que hay un registro de Intel que se llama hoy en 64 bits el RAX, ¿no? El RAX es un registro de 64 bits. En el chat. El EAX es una partecita de ese registro de 64 bits, pero que mide 32. Y ese a su vez es, ahí adentro a su vez, hay otra partecita que es el AX, que es un registro de 16 bits. ¿Cómo se lee esto? De los 64 bits, Intel simula que los primeros 16 corresponden a una X, que los siguientes 16 más 16, o sea, esos 32, son el EAX y que el registro completo es de 64. Entonces, cuando una instrucción de máquina de las viejitas, o sea, una que está acá, en la cual no existía ni el EAX ni el RAX, solo existía el AX, se quiere ejecutar, ¿no? Por ejemplo, una suma de AX con un inmediato 16 bits, cuando eso lo quiere ejecutar un core, ¿qué hace? Bueno, de su registro de 64 usa los primeros 16, o los últimos, dependiendo cómo lo quieran ver, para almacenar esa información, ¿ah? Y le hace creer a esta instrucción de máquina que en realidad tiene un registro genuino de 16 bits. ¿Ah? No sé si me siguen ahí en lo que quiero representar. ¿Se entiende esto que mencioné? Lo van a ver igual en el caso de estudio, pero... ¿Se entiende? Bien, ahí Guido pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un i5 Nehalem con el Skylake? Me mataste, Guido, con el nombre de fantasía de los procesadores. No, nada, habría que googlearlos y entender qué prestaciones tiene cada uno. Pero Claro, sí, lo que simplemente me eso. refería más que nada por la retrocompatibilidad. Si, por ejemplo, el Skylake, que es más nuevo, puede ser compatible, o sea, si el Nehalem puede tener funciones compatibles con el Skylake, hacer la misma arquitectura i5. Si los dos siguen los lineamientos de Intel 64 como arquitectura, el más nuevo es retrocompatible con el más viejo. Lo que no ocurre es al revés. O sea, y voy a este caso extremo,
Si yo quiero agarrar un programa, un binario, un ejecutable, que me corre en mi procesador Intel Core i5 de 64 bits y pretendo correrlo en una máquina vintage de 16 bits con un 8086, claramente eso no va a correr ni a ganchos. ¿Por qué? Porque estoy usando acá tecnología que no existía acá, ¿no? Lo que ocurre es siempre la retrocompatibilidad hacia atrás. Es decir, el procesador más nuevo me asegura que corre todo el software del más viejo. Entonces, en el caso que vos mencionás, Guido, hay que ver cuál es el último, y si los dos siguen la arquitectura Intel 64, que eso googleándolo lo podemos determinar, el más nuevo va a ser compatible con el más viejo, ¿no? Bien. Otros ejemplos de familias de computadores son estos que están acá. Si se acuerdan, cuando vimos la historia de la computación, IBM fue uno de los pioneros, por no decir el primero, en que interpretó esta situación y creó en su sistema 360, ya por el año 64, el concepto. Es decir, fabricó una línea de computadoras que tenían distintos modelos con distintas prestaciones, todos seguían la misma arquitectura de mainframe en ese momento 360, y todas las versiones nuevas de arquitectura, que fueron básicamente estas tres adicionales, están en los años 70, estas en los años 90 y esto en los años 2000, cada nueva arquitectura era retrocompatible con las anteriores, ¿no? Lo mismo ocurre con la familia de procesadores PowerISA de IBM, o Spark, o ARM, ¿no? Todos tienen una cierta compatibilidad hacia atrás y forman familia, ¿ok? Bien. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo más? A ver, Federico dice, tengo entendido que son retrocompatibles, pero Skylake tiene Thunderbolt 3.0, SATA Express, aumentó la cantidad de pantallas que puedes usar y le sacaron el VGA. Bueno, ahí está Federico tirando más data técnica de estos dos procesadores, ¿no? Claramente que la complejidad a la hora de hablar en detalle del hardware se puede ir al extremo, o sea, los chicos ahí están intercambiando datos técnicos de tecnología diferente. Nosotros queremos anclar simplemente el concepto genérico, ¿no?, de arquitectura y de organización y demás. Hay miles de vericuetos tecnológicos en el medio, que nada, el que le guste más y el que esté más animado a meterse en la jerga tecnológica lo puede hacer. Nosotros no vamos a ahondar en ese detalle, ¿no? Bien. ¿Qué es lo siguiente que queremos compartir, que nos parece súper relevante para que puedan interpretar de una forma que entendemos simplifica el entendimiento de las distintas complejidades de una computadora, de nuevo, en forma genérica, ¿okay? Hay un modelo de capas que está muy bien detallado en el libro de Tannenbaum, y de hecho el libro de Tannenbaum está organizado en base a los distintos niveles de este modelo, es decir, hay capítulos por cada nivel. Este modelo lo que trata de traer es cómo vemos desde lo más básico, lo más profundo de la electrónica, a lo más alto
como usuarios de un computador, qué es lo que nos encontramos en los distintos estadios, ¿no? Este modelo divide estas capas en dos grandes mundos, hardware y software, ¿no? Si quieren, arrancando por el nivel 0, el primer nivel de este modelo se llama nivel de dispositivo, ¿no? O device level. Y se refiere a circuitería electrónica pura y dura. Se lo puede asociar a lo que sería un nivel de transistores en forma individual. Es decir, cada transistor individual que conforma cosas más complejas, como un chip del CPU o distintos componentes electrónicos de una computadora, bueno, el nivel 0 abordaría la electrónica de cada uno de esos transistores, ¿no? El diseño y la forma en que cada uno de esos transistores se construye. Es claramente un espacio que abordan los ingenieros electrónicos. No vamos a ver nada, absolutamente nada de esto acá, ni lo van a ver en el resto de la carrera. El siguiente nivel, o el nivel 1, habla del nivel de lógica digital, o también, si quieren, asociable a lo que serían compuertas. Este nivel lo que hace es, desde un punto de vista lógico, empezar a construir los diseños de los circuitos electrónicos basados en transistores. Es decir, hay todo un conjunto de herramientas de diseño de hardware que les permite, con componentes lógicos que son las compuertas, ¿no? Una compuerta AND, OR, XOR, NAND, NOR y distintas combinaciones, ir construyendo en forma lógica los distintos circuitos, ¿no? Esto de nuevo también es una órbita de los ingenieros electrónicos. No vamos a ver nada acá. Hay en muchos de los libros información sobre esto. De hecho, ya les digo, en Tannenbaum, si a alguien le interesa ver cómo se construyen estos diagramas lógicos de circuitos, lo pueden ver ahí, o en libros más border, como de sistemas digitales y ese estilo, pueden ver todo esto. Y en la carrera nuestra de licenciatura hay una materia que es de matemática discreta, en la cual aprenden este tipo de diagramas, ¿no? De compuertas. No sé si alguien hizo discreta o está cursando, quiere aportar algo más, pero ahí está, José Ignacio dice que estamos en eso. En esa materia, para un uso específico, Mauro dice discreta es una trampa. Bueno, en esa materia se utilizan este tipo de circuitos o de sintaxis para describir circuitos lógicos, ¿no? Obviamente no con la complejidad de un circuito electrónico real, ¿no? Bien, nivel 2, ya nos acercamos al límite. Esta rayita que está acá, que vamos a ver que tiene cierta cosa difusa, está pegadita al nivel 2. El nivel 2 es lo que se denomina nivel de microarquitectura. Acá es donde, si quieren, tuvimos algún abordaje en Abacus, en SuperAbacus, ¿no? Y es esto de entender cuáles son los elementos que componen una microarquitectura. Por ejemplo, hablamos de registros, de compuertas, de bases, de celdas de memoria. Todo eso, el camino de datos, bueno, registro de memoria, registro de dirección de memoria, registro de instrucción, todos esos elementos y conceptos son los que se abordan acá, en la microarquitectura, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Lo único que vamos a hablar es lo que ya hablamos, no va a haber nada más de esto en el resto de la materia, y claramente en ninguna otra materia de la carrera van a hablar de
esta capa, ¿no? De este nivel, ¿no? Pero bueno, este es el nivel que está ahí como interfaz con el software. Y si se fijan, en el nivel 3 aparece la ISA, ¿no? Y alguien me dirá, che, pero todo lo que vimos hasta ahora que era ISA era la especificación de una arquitectura de computador que es hardware. Sí. Este nivel es justamente el que hace el nexo entre el hardware y el software, ¿no? Y en realidad, si quieren, está ahí en el limbo, ¿no? Está en la mitad. ¿Por qué? Porque se usa para entender cómo el CPU ejecuta una instrucción de máquina, y por eso lo vemos desde el software, pero claramente nos describe esa interfaz de programación del hardware, ¿no? Y por eso está ahí en el límite, ¿no? Nos cuenta del hardware, pero desde la mirada del software, porque yo lo uso para programar. Martín dice, ¿esto es de lo que hablamos concretamente cuando dijimos de bajo nivel? Sí. Es esto, nivel 3, y esto que está acá, que es el nivel 5, ¿no? Ustedes cuando programen, no van a programar directamente desde la ISA, eso si quieren lo hicieron en Abacus, porque programaron directamente el lenguaje de máquina en la memoria de esa máquina. En la vida real, si quieren, cuando ejerciten en Intel o en ARM, van a programar acá arriba, ¿no? Que acá parece, uy, che, 2 niveles para arriba, están re altos. No. Este nivel de assembler dialoga directamente con el nivel 3. ¿Por qué en el medio aparece el nivel 4 y es el nivel del sistema operativo? Porque en definitiva, el nivel del sistema operativo es lo que hoy por hoy en cualquier computador moderno y complejo se requiere para luego poder ejecutar cualquier tipo de software, ¿no? El nivel del sistema operativo es el nivel de software más básico que permite hacer uso de los elementos o servicios de hardware del computador. En este nivel, en el nivel 4, van a tener una materia dedicada, que es sistemas operativos. Ahí van a ver de qué manera un sistema operativo, Windows, Linux o cualquier otro que ande dando vuelta por ahí, administra los servicios de un computador, ¿no? Entre ellos la memoria y el CPU, ¿no? Y el sistema operativo es el que dialoga directamente con el hardware. Cuando ustedes programen en Assembler, van a programar y van a usar software que es el ensamblador. Y por eso está acá arriba, porque el software de ensamblado corre por encima del sistema operativo, ¿no? Pero cuando ustedes usen las instrucciones del lenguaje ensamblador, van a ver que hay una correlación directa con lo que está escrito en la ISA. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, en Intel quieren sumar un inmediato al registro AX, van a usar la instrucción de máquina que figura en el manual de la ISA, pero lo van a escribir en lenguaje ensamblador, que van a escribir, por ejemplo, ADD, AX, y el valor inmediato, no sé, el valor 50, ¿no? Entonces ahí le están diciendo a la computadora que quieren sumarle al registro AX el inmediato 50 que está escrito en decimal, ¿no? Ustedes van a programar acá, o sea, con un lenguaje ensamblador, pero la interpretación va a ser directa con lo que van a aprender acá de esta ISA, ¿no? Ahí Lucas pregunta, ¿C estaría en el nivel 5 también? Porque tenía entendido que era de bajo nivel. C en realidad está arriba, está en el nivel 6. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación que está cercano, es de los más cercanos, es correcto lo que decís que es de bajo nivel, pero no es un lenguaje ensamblador, ¿no? El lenguaje C es un lenguaje de alto nivel.
no es tan alto como Java, o como Python, o como Ruby, o como cualquiera de los lenguajes que puedan conocer ustedes, ¿no? Pero sin embargo, no es lenguaje ensamblador, ¿no? Por eso, al programar en C, programan acá arriba, ¿no? Si se fijan, el nivel 6 dice, es el nivel de la programación orientada al problema. ¿A qué quiere decir esto? Que se usan lenguajes de programación más bien genéricos y que hay una compilación, una traducción más compleja que en el caso del ensamblado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cada instrucción de C se correlaciona con muchas instrucciones de máquina, no con una sola. Y eso lo diferencia a la hora de la programación en Assembler. Cuando ustedes programan en Assembler, cada instrucción de máquina que usen, perdón, cada instrucción de Assembler que escriban, se correlaciona con una única instrucción de máquina. Va a haber una relación 1 a 1. Cuando ustedes programan en C, eso no ocurre. Por ejemplo, si ustedes escriben en C un for, ese for se ejecuta, o el CPU lo va a ejecutar con varias instrucciones de máquina, ¿no? El compilador de C va a traducir ese for en, no sé, 3, 4 instrucciones de máquina, ¿no? Cuando ustedes programan en Assembler, no van a tener un for, lo van a tener que inventar ustedes, ¿no? Van a tener que hacer, por ejemplo, una instrucción de comparación para poner la condición de corte del for, y van a tener que internamente incrementar algún contador que se evalúe cuando vuelven al ciclo con esa condición de corte. Lo van a tener que construir a mano, digamos, a ese for. Perdón, había alguien que había abierto el Sí, micrófono ¿me para hablar. recordás el nivel 4? Que me lo perdí, el nivel 4, ¿qué era? El nivel 4 es el nivel, lo que se denomina el nivel de sistema operativo, ¿no? Sistema operativo es el software de más bajo nivel que ejecuta una computadora. Digo, compleja, que necesite un sistema operativo, es casi todo lo que encuentren hoy dando vueltas por ahí. Ejemplo, Windows o cualquier versión de Unix, entre otros sistemas operativos. Este nivel a lo que referencia justamente es a todo lo que se asocie al funcionamiento y a los servicios que da un sistema operativo. Y lo que les dije es que van a tener una materia entera dedicada a este mundo. Acá en nuestra materia vamos a usar algunos conceptos del sistema operativo, porque si se fijan, está pegadito a la ISA y por ende pegadito al hardware, y vamos a necesitar entender muy básicamente, por ejemplo, cómo el sistema operativo ayuda a administrar la memoria, cómo el sistema operativo interviene en la gestión de interrupciones que ocurren en un CPU, entre otras cosas. Gracias. No, de nada. No sé ahí, Lucas, si quedó capturado el por qué el lenguaje C estaría más acá arriba, en el nivel 6, más que en el 5. Ok. Bien. ¿Quedó entendido este modelo de capas? ¿Les ayuda a entender un poco más todo el ecosistema de cosas que pueden tener en un computador? Sí. Sí, se entiende. Bueno, genial. La idea es que sume al entendimiento y no es que complejice, ¿no? Por eso lo traemos. Ya les digo, si tienen curiosidad por meterse de acá para abajo, agarren el libro de Tannenbaum y léanse los capítulos que hablan de estas capas y sáquense de ahí las dudas que tengan, ¿no? O, ya les digo, si no, tienen que meterse en algún libro más de electrónica. Bien, a ver. Ok. Lo que tenemos para compartir después es una serie de clasificaciones del mundo de las computadoras
de acuerdo a un criterio que proponemos, que es su poder de cálculo. Ahí lo que vamos a hacer es barrer todo el amplio espectro de posibles computadores con los cuales ustedes se puedan topar en la vida profesional, agrupándolos de forma obviamente muy genérica, pero para que tengan idea de que el mundo de la computación no se reduce a tocar y programar y usar una notebook o un celular, ¿no? Que el mundo profesional de la computación es mucho más amplio y más complejo, y la idea es que tengan esa mirada con esa clasificación. Si están de acuerdo, yo tengo las 9:03, podemos hacer un pequeño intervalo. ¿Están de acuerdo? Me estaría bueno. Bueno, ahí, antes de arrancar, Ignacio, creo que levantaste la mano. Como diciendo sí, perdón. Ah, ok, perfecto. Bueno, si les parece, volvemos 21 a 20, 17 minutos de break. Pues no nos queda tanto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, dejo de compartir, apago la grabación y nos vemos en un ratito.